En el vídeo de hoy he convocado a un entrenador de ciclismo profesional para hablar del potencial de Isaac del Toro. Por eso analizaremos datos de potencia, vatios del mexicano para saber qué potencial puede alcanzar. En un vídeo donde compararemos al mexicano con el francés Paul Seixas y veremos cuál de los dos corredores tiene mejores datos y quién tiene un techo más alto. En una parte final del vídeo donde también hablaremos de Remco y de Juan Ayuso. ¿Pueden convertirse en cracks en carreras de 3 semanas? ¿Cuál es de momento su talón de Aquiles? Esto también lo hablaremos en un vídeo que grabo desde un set diferente, tranquilos, no me han raptado, estoy en Inglaterra unos días de viaje y esta era la única habitación así acondicionada y con suficiente silencio para poder hablar tranquilamente con Miguel Ángel Sáez. Así que vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Chavales, pues hoy vamos a hablar con criterio de corredores, de actuaciones de ciclistas, con alguien que la toca sobre rendimiento como es Miguel Ángel Sáez. Bienvenido de nuevo, primer vídeo que grabamos este 2026 conjuntamente. Hola Marc, bienvenido, gracias, bien hallado y nada, vamos a hablar de ello. Es que muchos suscriptores me dicen, Marc, cuando hablas de Seixas, de Del Toro, a veces te emocionas excesivamente. ¿Serán tan buenos como apuntas? Digo, bueno, yo creo que Lo la son, lo proyección la son. tienen, pero si quieres, hablemos hoy y con una persona como tú que sabe de entrenamientos para analizar y hurgar un poquito más en sus datos, en su proyección y en qué tipo de corredores son, ¿eh? Miguel Ángel es entrenador profesional. Os dejo en la descripción el link de su casa de entrenamientos. Bueno, es tu empresa, Bike Training se llama, ¿cierto? Exacto, bike training, sí. Donde llevas a muchos deportistas, principalmente ciclistas, imagino. El 95%. Algún 95%. triatleta en sector ciclismo, pero nos llamamos bike training, con lo cual el nombre no engaña. No engaña. Y de hecho, pues fuiste también entrenador, para quien no lo sepa, de Hermida, por ejemplo, medallista olímpico. En su momento, sí, exacto. Bueno, like, chavales, suscripción y vamos allá. ¿Cuál te gusta más de los dos, Miguel Ángel? ¿Del Toro o te gusta más Seixas? ¿Quién le ves un techo más alto? Ver el techo es imposible. Ver el techo es imposible. ¿Es imposible? Eh, bueno, imposible, efectivamente, sin tener acceso a los datos fisiológicos Ah, vale, hombre, vale, de vale. cada uno de los dos, evidentemente. Está claro, está claro. No, no, pero quiero decir que analizándolo desde la distancia, aún Ujú. sabiendo de entrenamiento, es complicado si no tienes datos objetivos pues, de una prueba de esfuerzo o, Vale. o más acumulación de datos y análisis de los datos, pero desde muy cerca. Efectivamente, y ahora comentarlo más adelante, pues hay posibilidad de estimar sus potencias, estimar su BAM, que es su velocidad ascensional, y en base a eso, pues calcular potencias y calcular un poco su rendimiento en comparación con el resto de ciclistas y con el pelotón profesional. Obviamente sus números, los que ya sabemos, les ubican en la parte más alta de niveles de potencia del ciclismo profesional, evidentemente, y de hecho, pues sus resultados así lo atestiguan, ¿no? Sí, 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 sí. Son los dos Pero corredores en principio que más, los dos jóvenes en principio que más pinta tienen totalmente, que dominarán el futuro. O sea, hay corredores totalmente. buenillos como Jarno Guidar, hay prospectos interesantes, pero sin duda están desmarcados entre los jóvenes tanto Seixas como Isaac del Toro. Pues si quieres empecemos viendo datos de Isaac del Toro, porque los he comentado algún día aquí en el canal, te he mandado algunos frames de, por Mm. ejemplo, sus números en la subida donde fue segundo en el UAE Tour, en aquella etapa donde al principio se quedaba y luego remontaba hasta la segunda posición que casi estuvo a punto de cazar a Tiberi. Ahí vimos un Del Toro, como comentábamos, muy frío, muy, muy frío mentalmente, que no se hundía, que confiaba en sus fuerzas, que veía que mucha gente se iba por delante, pero no se obsesionaba, confiaba en él mismo y esto es algo extraño en un corredor de tan solo 22 años. Es algo que yo recuerdo que hacía Froome, pero claro, un Froome que ya tenía la confianza de haber ganado no sé cuántos tours y luego, bueno, él se dosificaba y poco a poco iba alcanzando a los mejores. Pues tenemos datos de que en los últimos 9 minutos de la ascensión
movió 470 vatios Isaac del Toro con un pico de 870 vatios. O sea, mover esto, un chico de 60 y poco kilos, es una auténtica barbaridad e incluso más en el mes de febrero. Sí, del Toro está más o menos en torno a 64, 65 kilos, Vale. depende del momento de forma. Ponle Eso un Pogačar, aquí. ¿eh? Sí, tiene un peso casi idéntico o igual al de Pogačar, pero el cambio del Toro es más alto. Yo creo que del Toro hace como Sí, un sí, sí, sí. 80 y poco. 5, ¿eh? Debe ser. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, bueno, al final esto en números es hacer unos 9 10 minutos en torno a los 7, sobrepasar los 7 vatios kilo, 7,2, 7,3 vatios kilo. Rendimiento totalmente excepcional. Es verdad, y esto lo hemos comentado antes, Marc, que estos valores para este tiempo, es decir, estos 7,2 vatios kilo para 9 minutos, seguramente no es el único ciclista profesional que es capaz de hacer estos valores. La clave de esto, y esto diferencia del Toro y a dos o tres más elegidos en el pelotón respecto a los otros corredores, es en qué momento de la carrera es capaz de desarrollar esta gran potencia. ¿Vale? Y evidentemente los mejores, como el Toro, son los que son capaces de hacerlo en el desenlace final de la carrera, ya cuando un ciclista lleva un gran consumo energético realizado y un gran gasto energético realizado, ¿no? Entonces, Vale. cuando el organismo ha gastado mucho, para que entendamos, es donde es todavía más meritorio hacer estos alardes de potencia, ¿no? O manifestar estos grandes rendimientos. Entonces, 7,2 vatios kilo para 9 minutos es un valor excepcional, pero no es único del Toro seguramente. Es decir, si cogiéramos a 10 ciclistas del pelotón profesional y les hiciéramos hacer este esfuerzo, nada más arrancar, hacer un poquito de calentamiento, habría más de uno que pudiesen hacer este esfuerzo, pero muy pocos, muchos menos, que lo pudiesen hacer después de 4 o 5 horas de carrera. Si quieres podemos pasar al siguiente dato que también es revelador acerca Del Toro, que es el día de Jabel Hafid, donde le dio un vuelco a la general y soltó a Tiberi. Creo que esto subraya exactamente esta capacidad Del Toro de virtuoso de poder mover estos valores que son ya altísimos, pero no únicos en él, pero en fases de mucho cansancio, en apnea prácticamente cuando todo el mundo va al límite. Y aquí estamos viendo el movimiento Del Toro cuando trató de romper a Tiberi, digo trató porque de primera instancia no pudo, durante 4 minutos y medio movió Exacto. 480 vatios con un cambio de ritmo de un minuto más o menos a 610 vatios. Contestó Tiberi, no sin dificultades, que vemos aquí su rostro de fatiga, aunque este movimiento lo pudo igualar Tiberi, nadie más, pero Tiberi pudo estar con él, aunque cuando paró esta serie de 4 minutos y medio a esta potencia, arrancó de nuevo Isaac Exacto. del Toro y ahí es donde quebró finalmente Tiberi, Sí, que es lo que explicabas a las mil maravillas. Tiberi puede estar en números como del Toro una vez, dos veces, pero la tercera va a la vencida y ahí no estuvo Tiberi claro. y solamente puede estar del Toro. Esto es reincidir un poco en la misma idea, Marc. Es decir, ¿cuánto deficiente fue Tiberi y cuánto deficiente fue el organismo de Del Toro hasta el momento justo del inicio de ese ataque o de esos escarceos? Es decir, el organismo de los dos que haya sido más eficiente, que haya guardado más energía hasta justo ese momento, es el que es el que tiene más gasolina de reserva, digamos, para hacer Mm. esas aceleraciones y esos cambios de ritmo. Al final, cantidad de glucógeno disponible a nivel muscular y hepático para poder hacer esas grandes demostraciones de energía. No olvidemos, y en esto no quiero ser muy técnico, pero el metabolismo consigue desarrollar más energía por unidad de tiempo si recurre al glucógeno que no a las grasas, con lo cual el llegar a ese momento de la carrera con unos depósitos de glucógeno más llenos permite imprimir más intensidad en ese momento crucial del desenlace de la carrera. Con lo cual, si tú eres capaz de ahorrar más glucógeno hasta llegada a esa cuarta hora de carrera o quinta hora, pues vas a poder desarrollar más potencia que tu rival, en este caso, Tiberi. A mí lo que me sorprende mucho de Del Toro, Miguel Ángel, es esta capacidad, ¿cómo le diríamos?, transversal. Para hacer un esfuerzo como el que hizo Del Toro en Jabel Hafid y destrozar la carrera, debes tener unas características muy concretas, pero luego el primer día
en un esfuerzo muy diferente como una llegada al sprint, en un minuto fue capaz de mover casi 1000 vatios. O sea, hay pocos corredores y esto es... Sí, sí, sí. Es lo que sea un poco en terminología de entrenamiento por potencia y de entrenamiento en general, un perfil all-rounder. Es decir, es como polivalente, digamos, ¿no? Vendría a Sí. traducirse como algo polivalente. Entonces, a tú de momento, ¿quién le ves con más potencial? Porque te lo he preguntado antes y te has escabullido aquí la respuesta. Si me tengo que ceñir al aspecto que se intuye desde el punto de vista metabólico y fisiológico, o sea, del organismo de cada uno, por esa versatilidad que tú dices, Del Toro es un ciclista quizá más completo. Es Mm. decir, que tiene más capacidad para responder ante dificultades de todo tipo, digamos, o situaciones de todo tipo. Pues no un sprint, pero que si llega en un grupo de tres, probablemente sea el más rápido de los tres Sí. al llegar a meta, ¿no? Escala bien, contrarrelojea bien, es un poquito mayor también que Seixas, con lo cual algo más de experiencia también tiene, ¿no? Quizás ese Sí. año o 2 años más, pues también es algo más de aprendizaje. Y bueno, creo que en ese sentido tiene algo más que ganar. Luego sí que a nivel mental no les tengo muy clichados. O sea, no sé Ya. mentalmente cómo gestionan las dificultades porque no les he hecho un seguimiento, sinceramente, como para ver eh, a nivel de gestión mental, que también es importante, la competición. A nivel de experiencia que comentabas, es muy interesante porque te quiero trasladar un dato que me ha llegado de Mm. buena fuente acerca de los dos, a ver qué lectura haces tú como experto. Y es que, claro, dices, por un lado tienes a Del Toro, que es un corredor con esta polivalencia, incapaz de, yo creo, igualar por parte de Seixas, pero al mismo tiempo dices, espérate, porque Seixas tiene 19 años Sí, y sí. lo que está haciendo Seixas ahora no lo debemos comparar con el del Toro de 22 años. Este es años Mm. menor, Seixas, por lo Mm. tanto la comparación correcta debería ser con el del Toro que debutó como profesional, que tenía Sí. la misma edad. Por lo tanto, por Mm. esta regla de tres dices, bueno, pues el Seixas de ahora es mejor el del Toro de su primer año como Sí, pro. pero esto, Todas esto es estas un poco elucubraciones. complicado, sí, sí. Sí, 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 no, yo te digo el razonamiento de mucha gente, pero por otra parte digo, no, tampoco es justo porque me han llegado informaciones de periodistas de México que conocen bien los inicios de Del Toro y mientras Seixas siempre está en un programa europeo como en Francia, en la base de un equipo como el Decathlon con muchos recursos y desde cadete o juvenil que está entrenando de maravilla, me comentan que cuando fichó Del Toro por el UAE, o sea, cuando tenía Del Toro la edad de Seixas, ya era muy bueno, aunque los entrenadores de UAE quedaron alucinados porque revisaron su expediente de entrenamiento, su training peaks o lo que revisen los entrenadores y Mm. vieron cómo hasta que debutó como profesional en UAE seguía entrenamientos bastante prehistóricos. O sea, Claro, no o hay sea una que... escuela en México como en Francia y por lo Mm. tanto dijeron, este chico ganó el porvenir entrenando con nada prácticamente, por lo tanto no solamente tiene talento, sino que tiene aquí una capacidad de progresión brutal. Y esto es lo que estamos viendo en cada temporada desde que está en las filas de UAE. Es muy probable. Mira, te voy a dar una cifra. Esto, tanto tú como la gente que nos está escuchando, viendo que se lo cojo un poquito con pinzas, pero hay estudios que revelan que para convertir a un deportista de élite, es decir, para conseguir la máxima progresión de un deportista de élite, se requiere entre 6 y 8 años, ¿vale? Vale. De trabajo de élite, es decir, desde que comienza a trabajar realmente en serio, con recursos, tal, pero al final el primer año no alcanzas tu mejor nivel. Esto es un Claro. tema progresivo que Exacto. también va de la mano de tu evolución biológica. Con lo cual, si tú comienzas a entrenar en serio con 40 años, es diferente que con 19, ¿no? Evidentemente. Pero entre 6 y 8 años se estima el tiempo para llegar realmente a la cima de un deportista de alto nivel. Ah, es Eh, muy curioso esto. claro, ¿qué pasa? Que si ahora los chicos comienzan a trabajar realmente en serio con 15, 16 años, pues claro, al final esa curva llega a un tope a los 23, 24, que son las edades que estamos encontrando, incluso 21 que estamos encontrando. También puede dar lugar a especular, que decir que quizá Del Toro, lo que tú dices, ¿no? Esa desestructura o no demasiada estructuración de su método de trabajo hasta los 19, 20 años, pues quizás le puede dar un poquito más de margen todavía de progresión porque no comenzó a utilizar su potencial físico ni a exprimirse de la misma manera tan Ya. estructurada y ordenada a una edad temprana, como ocurre en Europa, el caso de Seixas y otros tantos ciclistas que diré casi que desde cadetes juveniles están ya con nutricionista, biomecánico, entrenador. Exacto. Hablemos si quieres ahora de datos concretos
Paul Seixas, porque hemos comentado los de Del Toro por encima hace un momento. Hablemos Mm, de los de Seixas porque, bueno, se ha hecho viral ese registro en el puerto de San Román, donde atacó el otro día en la Faun André Classic, que ganó, en aquella cabalgata impresionante, que en el puerto donde arrancó fue el mm, mismo donde arrancó el año pasado Pogačar en el europeo y mm. bajó 2 segundos el registro Seixas de Tadej Pogačar de la temporada pasada. Esos registros no quieren decir que sea mejor ciclista Seixas a día de hoy que Pogačar, porque no es así, aunque habla de que está progresando muchísimo y que es el único ciclista capaz en este puerto de estar en registros parecidos. Se han hecho también estimaciones y quiero que me leas un poquito estos datos entre líneas. Durante 15 minutos y 51 segundos, que es este tiempo de la subida de San Oman, ese puerto donde igualó el registro de Pogachar, movió 7,7 vatios kilos, esta es la estimación, Mm. y subió a un BAM de 1840 metros, Sí. teniendo en cuenta que es un ciclista de unos 65 kilos Paul Mm. Seixas. Estamos hablando más o menos de los datos del Toro, ¿son parecidos, no? Sí, ¿Alguna son apreciación? parecidos, son parecidos. Fíjate que antes hemos hablado de 7,2 vatios kilo, 7,3 del Toro, pero era menos tiempo, eran 9 minutos. Mm. Aquí la extensión de este puerto, creo que has dicho, son 16 minutos o 15,50 y 15,50, pero tantos. bueno, la muestra del Toro es los últimos 9 minutos de la extensión y ya llevaba 20 minutos más subiendo, quizás no a esos vatios, pero también a números muy altos. Mm. Fue el último Sí, esfuerzo, sí, pero no fue un puerto que subió en parado del minuto 1 al noveno, sino que ya sí. venía de una fatiga Mm, grande. mm. Son similares. Aquí Seixas yo creo que estaré subiendo en torno a 430 vatios absolutos, 435 para esos casi 7, 6,8 vatios kilo más o menos, a una BAM de... Al final, un ciclista que tiene una BAM de más de 1800 metros a la hora, es lo que te digo, son un poquito los elegidos, ¿no? Y los que son capaces, además, como en los dos casos que estamos hablando, aun con la diferencia que comentas tú del Toro, que lo están haciendo en la fase final de la carrera, Claro. ¿vale? En el desenlace final. Esto en un segundo puerto de etapa tiene menos valor. Es un rendimiento excelente, pero tiene menos valor porque hay más corredores que son capaces de seguir el ritmo a estas potencias, a estas velocidades, cuando llevan 2 horas de carrera. El problema es cuando llegas cuando puede hacer esto al final. Y esto depende, repito otra vez, de la eficiencia. Ahora se llama durabilidad, antes se llamaba capacidad de fondo de un deportista, ¿no? Pero ahora con la medición de los potenciómetros y todas las métricas que se pueden derivar del Big Data de potencia que tienen los entrenadores, con esos softwares que analizan con motores de análisis muy potentes, se puede cuantificar cómo deficiente es un deportista, se puede cuantificar el gasto energético que han sufrido hasta llegar el momento donde hacer ese ataque final y en base a eso se pueden programar entrenamientos específicos para mejorar esta capacidad. Obviamente, el deportista tiene que tener unas capacidades metabólicas de serie para llegar a un máximo nivel, pero aún así esto también se trabaja. Se Vale. trabaja y se valora, porque a los deportistas, a los ciclistas de World Tour, a muchos se les hace un test con fatiga. Se les pide hacer un rendimiento de 5 minutos all out, o 8 minutos, o 12, o lo que convenga al entrenador. All out quiere decir a tope, después de X kilojulios gastados. Y esto con tu GPS puedes ver cuándo has gastado 1000, 2000 o 3000 kilojulios, y en base a eso hacer un test cuando llevas ese desgaste energético y compararlo con tu rendimiento en vatios antes de hacer ese gasto energético. Entonces, si tú haces 5 minutos, lo estoy inventando, aquí 5 minutos 500 vatios, por poner un valor más normal que el de estos inmortales, ¿no? 5 minutos 500 vatios, nada más salir de casa, y luego haces 450 vatios después de gastar 3000 kilojulios, pues ahí tienes el porcentaje de pérdida que has tenido en potencia para un mismo esfuerzo de 5 minutos, ¿no? Entonces, eso te da un poco la dimensión de cómo es de bueno o malo un ciclista en su durabilidad. Hablemos ahora de otros perfiles muy Mm. interesantes. Hablemos de Juan Ayuso. Que Él ya me recuerda fíjate, bastante a a Valverde, sí. Valverde, ¿eh? Sí, 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 sí. Y tiene una ambición brutal. Una Porque en una ambición semana brutal. es muy bueno. Yo estoy convencido que en carreras quebradas de un día también en Mm, Lombardía, en una Lieja, lo puede hacer muy bien. mm. Aunque para mí se cierne aún el interrogante de si tiene físico para las 3 semanas y sobre todo para la altísima montaña. Si no está alcanzando o en el caso de que a futuro no alcance ese rendimiento que estamos comentando tú y yo para ganar grandes vueltas,
puede ser por los dos motivos que hemos comentado. Por un lado, porque le falte esa pizca de eficiencia, de durabilidad que tienen Mm. otros Vingegaard, Pogačar, parece ser que del Toro, etcétera, ¿de acuerdo? Pero no Yo no muchos le veo más. esa eficiencia, es que es esto, yo no lo veo esta eficiencia. Le veo en esfuerzos de un día, de unos pocos días, que tiene un físico que puede estar con estos, Mm. pero quizás es mi sensación subjetiva, ¿eh? Pero no lo veo tan eficiente como un... Veo que gasta Bueno, más. son suposiciones, pero las Sí, suposiciones sí, yo sí, creo sí, que, sí. que se basan en dos razones que sí son reales y se han estudiado. Por uno, que sea un deportista que no tenga esa capacidad de durabilidad, de repetibilidad de los mejores del mundo. O sea, tendrá una durabilidad excelente, pero no tanto como la de Pogačar. ¿Me explico? ¿Sabes? Es decir, que está en un percentil 98, ¿vale? Eh, y luego también hay un aspecto mental, como en cualquier deporte, da igual que juegues a tenis, a golf, a waterpolo o a ciclismo. Puede ser que no aguantes la presión y que haya un momento donde realmente cuando las cosas se ponen duras y difíciles tengas ese clic para sufrir un poco más o, o Tirar levantas la un poquito el toalla. pie y desconectas un poco de la carrera, Ya, ¿vale? ya. Entonces, si alguna de estas dos razones fueran ciertas, evidentemente no sé cuál de las dos tiene más peso o explicaría mejor esta realidad que podría Yo veo como una producirse. mezcla, quizás, ¿eh? Una mezcla de las dos Puede cosas. ser, puede ser. Esto incluso, no sé, a mí me recuerda un poco al caso que tú y yo hemos comentado a veces por privado de Benepool. Eh, Sí, ahora hablaremos de él. eh, eh, Podemos hacer la transición, Eben. Yo los veo muy mm, parecidos también. Ambos corredores tienen que demostrar este año, creo, con Red Bull y con Lidl Trek, si tienen esta faceta en vueltas de 3 semanas. Que quizás no la tienen. Quizás son corredores que se les debe exigir otro tipo de resultados. yo creo que Aunque vamos por ahí. como son tan buenos en esfuerzos en montaña de un día, de una semana, Mm, dices, pueden transportar esto las 3 semanas, porque en jornadas de carreras de una semana pueden estar ahí con los mejores, pero mm. quizás en una semana sí, pero lo que explicabas, no tienen esta durabilidad que sí que poseen otros corredores. Sí, al final es un tema de eficiencia. Y el caso de Benepul, por ejemplo, sí que es muy manifiesto que a nivel mental es una persona que tiene un perfil fuerte. Y ese perfil fuerte no sé hasta qué punto. O sea, por un lado, creo, por lo que a veces conozco de deportistas, por un lado le puede ayudar y por otro le puede perjudicar. Mm, sí, Porque esa ambición inconmensurable, desmedida por ganar, que es necesaria para situaciones de carrera, aquí estoy yo y gano, pero también fíjate que cuando las cosas, hablo de Remco se en este caso, tuercen, sí, 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 cuando sí. a Remco se le tuercen, ya levanta la mano, pide que le Sí, cambien la bici, exacto, empieza a exacto. hacer aspavientos para que le pasen al relevo. Sí. Es como que desconecta un poco de estar concentrado en el rendimiento de la carrera y empieza como a buscar elementos externos para justificar que se están yendo, que el Sí, sillín se le ha bajado los un poquito la calambres, inclinación. sí, el sillín, sí, siempre hay algo. Pero yo creo que esto es un resultado de que físicamente no está donde él querría en algunos Hombre, claro, momentos claro. y mentalmente en vez de empujarle esto, a cerrar esta brecha y a tratar de seguir luchando, no, esa mentalidad en esos Bueno, aspectos cuando se ve vulnerable le hunde aún más. Y al revés, puedes. cuando se ve pletórico le empuja, a ser mejor aún. Exacto, exacto, exacto. Pero claro, cuando al final tú te ves en dificultades y te entra un calambre o tienes dificultades, pues puedes seguir luchando y perder 40 segundos o desconectar y perder 4 minutos. Si te parece, hablando de datos, podemos, una vez pasadas estas primeras carreras, seguro que se producirán estimaciones de datos de potencia, pero incluso de esfuerzos más cortos, es decir, de cuánto rinde un deportista en 30 segundos, en un minuto, en 2 minutos, 3 minutos, que son intervalos en los que seguramente se van a decidir estas carreras de un día. Y ¿Vale? podemos ver datos importantes, incluso cruzarlos con otras disciplinas de ciclismo, pista, mountain bike, Vale. carretera, para ver a qué nivel están los mejores deportistas de carretera respecto a otras disciplinas, que puede ser Estaría interesante. bien, estaría muy interesante. Pues me lo apunto y yo creo que es un vídeo que estaría muy, muy bien. Dejadnos en comentarios qué os parece esta idea, pero yo creo que es brillante porque siempre se comenta, los carreteros son los que tienen más nivel, se mean a los mountain bikers, a los de ciclocross, a los de pista. Bueno, vamos a analizarlo más objetivamente. Muy bien, perfecto. Oye, pues gracias por todo y nos vemos en Gracias el por tu siguiente vídeo, ¿de tiempo, acuerdo? Miguel Muy bien, Ángel. Un gracias. abrazo. Chao.